Siendo las 10:39, damos inicio a la sesión en línea correspondiente a la bienvenida dentro del curso de metodología de la programación de sistemas informáticos. En el momento no tenemos participantes, de todas maneras esperamos que durante el transcurso de la reunión se puedan unir y además hay que recordar que de cada sesión en línea que se emita se deja la grabación para que pueda ser visualizada en cualquier momento por todos los participantes. El instructor es el facilitador del aprendizaje que se encarga de apoyar, promover y orientar al aprendiz a lo largo del proceso a través de acciones formativas, técnicas y pedagógicas. El instructor tiene 3 funciones. Estamos hablando del instructor SENA, que son la función tutorial, las acciones técnico-pedagógicas y las acciones de interacción. Cuando hablamos de la función tutorial, son todas aquellas actividades en las cuales el instructor se encarga de orientar al aprendiz en el desarrollo de las actividades de formación y todos los aspectos relacionados con ella, con la formación. Entonces es una orientación permanente durante la temporalidad del curso. Cuando hablamos de acciones técnico-pedagógicas, esto hace referencia al uso de las técnicas didácticas que se emplean a través de las actividades de aprendizaje con el objetivo de poder obtener como resultado la construcción de las evidencias. Y las acciones de interacción tienen que ver con los espacios de comunicación, o sea, la comunicación permanente de ida y de venida, o sea, en todo momento, en ambos sentidos, que sea fluida, de modo que no se pierda, digamos, el objetivo propuesto para el desarrollo de la actividad. Dicho esto, entonces les doy a conocer mi nombre, José Elías Rojas Castillo, como formación ingeniero de sistemas. Además de ingeniero de sistemas, tengo posgrados en gerencia de proyectos, en pedagogía, en seguridad de la información, tengo algunas certificaciones, soy auditor, etcétera. Como medios de comunicación vamos a estar utilizando los que se encuentran disponibles en el LMS, como lo son las sesiones en línea, los foros, chat, mensajería y el correo electrónico. Mi correo es el que aparece en la presentación, isherce@gmail.com. La sesión en línea el día de hoy la estamos realizando en este horario de 10:30, hoy lunes 22 de septiembre. Recordemos que en el cronograma de actividades aparece la programación de todas las sesiones en línea y además de todas las actividades de formación al interior del curso, con las fechas de inicio y finalización, digamos, correspondiente a cada una de las evidencias y la fecha final de publicación de evidencias por parte del aprendiz. Es muy importante que conozcan ese cronograma porque les va a permitir dosificar el uso del tiempo que ustedes van a invertir en la formación. Entonces, a través de ese banner damos una cordial bienvenida al curso, esperando que tenga un excelente desarrollo y que colmen las expectativas propuestas para el mismo. Recordemos que con responsabilidad, dedicación y la debida prestancia en la vida, el debido tiempo invertido en el estudio y desarrollo de las actividades es lo que nos va a permitir llegar al éxito. Como contenidos para el día de hoy tenemos, luego del saludo, una reflexión, a continuación la presentación del programa, donde estaremos haciendo la introducción, objetivos, cronograma e ingresaremos luego a las actividades de aprendizaje. Un espacio de conceptualización, respuesta a preguntas y luego el cierre de la sesión en línea. Nos vamos entonces para la reflexión, la cual tiene por título para el día de hoy la responsabilidad. Ya la vamos a compartir.
Esperamos que aparezca en pantalla. Ahí la tenemos y la iniciamos. Entonces, cuando un latino llega a Japón, lo primero que yo le enseño es, mire, viene de visita, disfrute, pero si va a vivir aquí, aprendas esto. Si comete un error, mire a los ojos y diga, fui yo. Así son en Japón. Si llega tarde, no marque tarjeta primero, busque a su líder y diga, soy Maseo, perdón, he llegado tarde. Y cuando el líder le diga, oh, Dush, no, ¿y eso qué pasó? Dígale, no pasó nada, solo llegué tarde, perdón. Y cuando le diga, ¿y cuáles son las causas? Dígale, no tengo causa, solo tengo vergüenza, perdóneme, llegué tarde. Y el japonés va a decir, ah, está bien, a todos nos pasa alguna vez, y ya. Pero hay donde le diga que lo mordió el gato, que fue el del bus, que fue la lluvia, el tráfico, hay cualquier disculpa, por válida que ésta sea, el japonés va a decir, fue la lluvia, un momento, mire, llama a otro japonés, ¿por qué llegó tarde? Ah, por la lluvia. Llaman a otro japonés, mire, va a tener un montón de japoneses, como comiendo palomitas de maíz, como viendo una película de disculpas. Por cada disculpa, hasta que le van a hacer bullying laboral, hasta que el latino se da cuenta y dice, espera, ya entendí, no llame más gente, simplemente llegué tarde, perdón. Y los japoneses van a hacer, ah, se acabó el show, y ahí se termina todo. Pero si no lo reconoce, el show llega a un despido y se convierte en un despido porque solamente tiene que reconocer su error y ya. Nuestra cultura parece que nos dictara que no podemos hacer eso. Llegamos tarde y decimos cosas como, ya llegué. Oiga, llegó tarde, pero llegué. Hay gente que no llega, jefe. Yo llegué. Y el jefe hace, sí, pues sí. Bueno, esta era la reflexión para el día de hoy. Regresamos a la presentación. Ahí la tenemos en pantalla. En cuanto a la presentación del programa, antes de hacer un recorrido por el programa, quiero mostrar la ruta de formación dentro del área de programación de los cursos complementarios que se ofrecen en el SENA. Nosotros dentro de esta área de programación tenemos esta estructura que se ve ahí. Hay varias líneas, o sea, a partir de la rama de programación surgen 3 líneas que son, por el lado izquierdo, metodología de la programación, y de esta a su vez se desprenden 3 líneas de cursos. Luego hacia el centro tenemos la línea de desarrollo web, con Dreamweaver y desarrollo PHP, y a la derecha encontramos la implementación de lo que son las bases de datos. Y hay otras líneas que son independientes, como la de análisis para el desarrollo móvil con App Inventor, y otra que es el despliegue de aplicaciones y servicios contenidos Docker. Bueno, para las líneas de programación tenemos que se inicia con el curso de metodología de la programación. Este curso es prerequisito para estas 3 líneas. ¿Por qué razón? Porque al interior del curso se trabajan lo que son los fundamentos de la lógica de programación. Y esos fundamentos de la lógica de programación son el insumo para poder, digamos, iniciar con la programación. Lo tenemos entonces que, como recomendación, que es un prerequisito para la línea de los que son la línea de Java, la línea del lenguaje C y la línea de Python. Entonces, la recomendación e invitación es siempre mirar la ruta de programación y a partir de allí desarrollar la secuencia como se propone desde esta ruta dentro del programa. Continuando, entonces nos vamos para el propósito. El programa de formación metodología de la programación de sistemas informáticos busca que el aprendiz maneje los fundamentos básicos del proceso de programación, desde la definición de un computador hasta la elaboración de algoritmos y diagramas de flujo de datos que permitan por su posterior desarrollo en un lenguaje de programación. A manera de información general, tenemos que la denominación del programa es Metodología de la Programación de Sistemas Informáticos. El código es 2173-16 de la versión 2. Tiene una duración de 40 horas. Su nivel de formación es un programa virtual de formación complementaria.
y está orientado a la población en general que desea incursionar en el campo del desarrollo de la lógica de programación de sistemas. Tiene una competencia asociada. Esta competencia propone analizar los requisitos del cliente para construir el sistema de información. Y como elemento de competencia, se propone bosquejar el modelo funcional de acuerdo con la información recolectada y la metodología seleccionada. Esa competencia es la misma para todo el programa, o sea que tiene una duración de 4 actividades de aprendizaje y dentro de cada actividad de aprendizaje un resultado de aprendizaje asociado. Ya los tenemos en pantalla y los vamos a leer en orden de acuerdo a cada una de las actividades de aprendizaje. El primer resultado de aprendizaje propone conocer los conceptos generales de la programación de acuerdo con la tecnología. Como segundo, se propone diseñar la estructura básica de un algoritmo utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo de datos de acuerdo a requerimientos. El tercer resultado de aprendizaje propone diseñar algoritmos utilizando las estructuras selectivas de acuerdo con el modelo funcional. Y el cuarto establece diseñar algoritmos utilizando estructuras repetitivas de acuerdo con el modelo funcional. Aparecen ahora los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación en su orden tenemos los siguientes. Primero, identifica las funcionalidades de los elementos que conforman una computadora, no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista funcional. O sea, la relación que se establece entre la funcionalidad a partir, digamos, de los desarrollos algorítmicos hacia la funcionalidad de lo que es la computadora. Segundo, define la estructura de datos y operaciones primitivas elementales para la elaboración de un algoritmo. Tercero, elabora diagramas de flujos y algoritmos utilizando estructuras simples, selectivas y repetitivas para la resolución de los problemas identificados. Como metodología, digamos que esta está centrada en la construcción de la autonomía para garantizar la calidad de la formación. En el marco de la formación por competencias, recordemos que en el SENA todos los programas están estructurados en competencias. Dentro de ellas, el uso de las técnicas didácticas activas, que son, digamos, estos recursos que nos permiten el desarrollo de las actividades en la búsqueda de la apropiación del conocimiento y el desarrollo de las habilidades mismas que deben adquirir como proceso del aprendizaje. Estas técnicas didácticas lo que hace es que permiten la estimulación del pensamiento en la resolución de los problemas que pueden ser simulados o problemas reales. Y estas, a su vez, están soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como las TIC, las cuales están integradas a través de los ambientes virtuales de aprendizaje, que lo único que buscan es recrear el contexto productivo para vincular al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. Igualmente se estimula de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que va logrando a través de la vinculación de las 4 fuentes de información que se utilizan en el SENA para la construcción del conocimiento. Esas 4 fuentes son las que aparecen ahí: el instructor, el entorno, las TIC y el trabajo colaborativo. Todas son muy importantes, ninguna es más importante que la otra. El instructor es esta persona que se encarga de orientar y guiar al aprendiz a lo largo del desarrollo de la formación, además, digamos, de revisar, retroalimentar y valorar esas evidencias que se proponen. El entorno como ese medio en el cual se desarrolla cada una de las personas y se espera que esos conocimientos que se adquieren a través de la formación sean reinvertidos en el desarrollo mismo de ese entorno o de ese contexto en el cual habita cada uno de nosotros. Las TIC como medio que permite llegar, digamos, a esos contenidos a través de, por ejemplo, en este caso, el LMS, que es ese espacio que nos permite llegar a lo que son las actividades, los materiales
los medios de comunicación, etcétera, y que están dispuestos para el desarrollo de la formación. El trabajo colaborativo visto desde el punto de vista de ese conocimiento que tiene cada una de las personas y en la medida en que lo comparte y permite que otros lo apropien, es donde se desarrolla este tipo de conocimiento a partir del trabajo colaborativo. Como introducción, el programa de formación de metodología de la programación de sistemas informáticos ofrece al aprendiz los conceptos y fundamentos básicos de la lógica de programación de sistemas a partir del conocimiento de las secuencias básicas como son la asignación, la operativa, la entrada y la salida de datos estándar, así como expresiones condicionales, estructuras de repetición a partir de los ciclos definidos e indefinidos, involucrando todos los recursos disponibles. Entonces, como podemos ver ahí en la introducción, se hizo un recorrido por todas esas temáticas que van a ser abordadas en el desarrollo de la formación. Dentro de las actividades 1 y 2 nos vamos a dedicar a esas primeras que aparecen ahí como son las secuencias básicas. Y dentro de las secuencias básicas específicamente tenemos la asignación, las operaciones, la entrada y la salida de datos estándar. Hasta ahí lo que se conoce como secuencias básicas. Ya para las actividades 3 y 4, pues nos vamos con las expresiones condicionales y con las estructuras de repetición. El objetivo propone desarrollar habilidades y destrezas para la solución de problemas desde el punto de vista de la lógica de programación de los sistemas informáticos. Y ahora vamos a pasar al cronograma. Dentro de este cronograma vamos a mirarlo detenidamente para que lo conozcan. De todas maneras, recuerden que es responsabilidad de cada uno de ustedes acceder al LMS, visitar la sesión del cronograma y descargarlo para que lo tengan y de esta manera puedan utilizarlo como documento de consulta permanente y hacer una adecuada dosificación de los tiempos que ustedes van a invertir para el desarrollo de la formación. Tenemos ahí entonces que empieza con la denominación de cronograma de actividades, programa de formación complementaria, metodología de la programación de sistemas informáticos perteneciente al complejo tecnológico minero agroempresarial de la regional Antioquia. Tenemos fecha de inicio de la formación, 1709 del 2025. Fecha límite de recepción de actividades, el 20 de octubre del 2025 a las 23:59. Esto quiere decir que desde el 17 de septiembre hasta el 20 de octubre van a estar disponibles todos los espacios ininterrumpidamente. O sea que en cualquier momento ustedes pueden acceder, realizar las actividades, publicar sus evidencias. Así en el cronograma aparezca como que se hayan cumplido las fechas de vencimiento. Pero recordemos que esas fechas que están establecidas en el cronograma es para realizar una dosificación de los tiempos durante el desarrollo del curso. Ese cronograma está estructurado en 6 columnas, empezando de izquierda a derecha. La primera de ellas es la unidad temática o la actividad de aprendizaje. En la segunda va el resultado de aprendizaje, luego viene la programación de las sesiones en línea, también conocidas como conferencias web. Cuarta columna habla acerca de las evidencias relacionadas a cada una de las actividades. La quinta columna y la sexta es el rango de fechas establecido y propuesto para el desarrollo de cada una de las evidencias. Empezamos entonces con las actividades iniciales. Las actividades iniciales no tienen resultado de aprendizaje asociado, no tienen sesión en línea asociada, tiene 3 evidencias que no son calificables, pero es importante que ustedes las realicen. ¿Por qué razón? La primera de ellas, actualización de los datos del aprendiz. Con la actualización de los datos del aprendiz se busca que esa información permanezca actualizada en Sofía Plus con el objetivo de que
Si en algún momento desde el SENA se van a comunicar con ustedes, entonces se accede a la información y allí se buscará lo que es el número de teléfono o el correo electrónico para poder establecer esa comunicación con ustedes. En el momento de la certificación, desde Sofía Plus es desde donde se toman los datos tales como el tipo del documento, el número del documento, el nombre del aprendiz completo, tal como aparezca en el documento de identificación. Entonces se busca es que esos números de documentos estén correctamente escritos, que el nombre esté completo y también correctamente escrito. Y si de pronto hay alguna novedad, ustedes pueden solicitar que esos datos sean corregidos de manera oportuna. ¿Por qué razón? Porque si en el momento de la certificación existe alguna novedad, que esto va a conllevar a que se tenga un reproceso y a partir del reproceso se demore un tiempo adicional para la elaboración de sus certificados. Ustedes pueden solicitar digamos, la actualización de esos datos yendo personalmente al SENA, a cualquiera de las sedes a nivel país, en la oficina de administración educativa y le dicen a la persona que esté allí que van a realizar la actualización de los datos. Si de pronto les queda difícil, lo pueden solicitar a través de los instructores, nos envían una copia del documento de identificación y por escrito nos dan a conocer cuál es la solicitud frente a la novedad que presenta para que nosotros realicemos el trámite. Esa es una manera. Los aprendices que de pronto tenían un documento de identidad como tarjeta de identidad, porque eran menores y ahora ya son mayores, tienen cédula, también deben solicitar que se modifique o que se actualice el tipo de documento. Porque de lo contrario, si se vuelven a inscribir o hacen cualquier otra actividad, esto les puede bloquear el usuario. Y se requiere de que esos datos estén actualizados. Si de pronto era menor de edad y hermano mayor de edad y no ha actualizado el tipo de documento, Sofía Plus bloquea al usuario porque él valida la fecha de nacimiento con la fecha actual y si ve que ya es mayor de edad, el tipo de documento debería ser, para el caso de nosotros en Colombia, la cédula de ciudadanía o el pasaporte. Y si no lo tiene actualizado, entonces bloquea al usuario hasta que no realice la actualización. Como segundo elemento o segunda evidencia dentro de las actividades iniciales, tenemos el sondeo de conocimientos previos. El sondeo de conocimientos previos no es más que una prueba de conocimiento interactiva, donde lo que se busca es que el aprendiz tenga una primera interacción con lo que es el LMS, o sea, las plataformas de formación en el SENA, y a través de la cual se empieza a crear o a generar una interacción y un contexto inicial para la formación. Las preguntas que allí se contienen, pues no son calificables, simplemente se solicita la presentación del sondeo para establecer un contexto inicial. Y pasamos luego a lo que es la participación en el foro social. El foro social es un espacio que pretende crear una especie de comunidad académica, donde ustedes se van a presentar y van a dar a conocer esa información general que todas las personas podemos conocer de cada uno, como lo es el nombre, la ocupación, lugar de residencia, etcétera. Información que no interfiera con la privacidad de la información. Y estas serían, digamos, las evidencias correspondientes a las actividades iniciales. Continuando, nos vamos ahora para la actividad de aprendizaje número 1. Esta actividad de aprendizaje número 1 tiene como resultado de aprendizaje asociado conocer los conceptos generales de la programación de acuerdo con la tecnología vigente. La sesión en línea, la que estamos realizando el día de hoy, 22 de septiembre, en el horario de 10:30, tiene 3 evidencias asociadas. La primera de ellas es una evidencia de conocimiento, una evaluación. Actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, acerca de los fundamentos de programación. Y está programada para desarrollarse entre los días 17 y 18 de septiembre. Si de pronto un aprendiz ingresa posterior a esas fechas, pues de todas maneras va a encontrar que los espacios se encuentran habilitados para que pueda
realizar la actividad. La segunda evidencia es una evidencia de desempeño y es la participación en un foro temático, actividad de aprendizaje 1, evidencia 2. El foro propone la apropiación de técnicas para la ejecución de un algoritmo en la solución de un problema. Y la actividad programada para desarrollarse entre los días 19 y 20. Luego viene la evidencia de producto, que propone la construcción de un informe, actividad de aprendizaje 1, evidencia 3, me faltó actualizar ahí, dice, es la solución de unos ejercicios sobre secuencias básicas. Esta actividad está programada para desarrollarse entre los días 21 y 23 de septiembre. Vamos para la actividad de aprendizaje número 2. Esta aprendizaje número 2 tiene como resultado aprendizaje asociado. Diseñar la estructura básica de un algoritmo utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo de datos de acuerdo con los requerimientos. La sesión en línea la vamos a realizar el día 25 de septiembre en este horario, 10:30. Tiene 2 evidencias asociadas. La primera de ellas, una evidencia de conocimiento, o sea, una evaluación, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, acerca de la identificación de los elementos que comprenden un diagrama de flujo de datos, programada para desarrollarse entre los días 24 al 27 de septiembre. La siguiente evidencia es una evidencia de producto, actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, y hace referencia a los pasos para el desarrollo de un algoritmo argumentado. Esta actividad está programada para desarrollarse entre los días 30 de septiembre y 6 de octubre. La actividad de aprendizaje número 3 tiene como resultado aprendizaje asociado diseñar algoritmos utilizando las estructuras selectivas de acuerdo al modelo funcional. La sesión en línea la vamos a realizar el día 7 de octubre en el horario de 10:30. 2 evidencias asociadas. La primera es una evidencia de producto en la cual se propone la construcción de un informe, actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, relacionada con unos ejercicios prácticos sobre estructuras algorítmicas selectivas, programada para desarrollarse entre los días del 6 al 9 de octubre. Y la siguiente evidencia es una evidencia de producto, la construcción de un informe, actividad de aprendizaje 3, evidencia 2. Habla o hace referencia a la sustentación del análisis realizado a una situación problemática. Una situación problemática no es más que un problema que se propone para ser resuelto con utilización, digamos, de la temática que se esté abordando dentro de la actividad. Programada para desarrollarse entre los días 10 y 13 de octubre. Nos vamos para la actividad de aprendizaje 4. El resultado de aprendizaje asociado propone diseñar algoritmos utilizando las estructuras repetitivas de acuerdo con el modelo funcional. La sesión en línea la vamos a realizar el día 14 de octubre en el horario de 10:30. Tiene 2 evidencias asociadas. La primera de ellas es una evidencia de conocimiento, una evaluación, actividad de aprendizaje 4, evidencia 1, acerca de unos ejercicios sobre estructuras repetitivas y está programada para desarrollarse entre los días 14 y 16 de octubre. Y por último, una evidencia de producto acerca de un estudio de caso, actividad de aprendizaje 4, evidencia 2, propuesta de solución empresarial, la cual está programada para desarrollarse entre los días 17 y 20 de octubre. Y en la parte inferior, repetimos de nuevo, la fecha límite de recesión de evidencias es el 20 de octubre a las 23:59. También aparecen los criterios de evaluación. A, aprobado, se aprueba el curso, se aprueba un resultado de aprendizaje, se aprueban las evidencias. Y D, no aprobado, y de manera similar, no se aprueba un curso, o no se aprueba un resultado de aprendizaje, o no se aprueban las evidencias. Y recordemos que para aprobar el curso se deben aprobar todas las evidencias asociadas
a cada uno de los resultados de aprendizaje. Y hasta ahí el contenido de lo que es el cronograma de Nos vamos ahora para las actividades de aprendizaje. Actividades iniciales, ya hicimos una breve descripción cuando recorrimos el cronograma, donde dice que están propuestas para desarrollarse entre los días 17 y 19, y hay que dirigirse a la sesión de actividades ubicada en el panel izquierdo de la interfaz del curso. Allí se encuentra una opción que al darle clic nos despliega los 3 elementos que contienen, que son la actualización de datos del aprendiz, el foro social y el respectivo sondeo. Ahí tenemos una vista de lo que es la interfaz del curso. Cuando estamos dentro del curso, por aquí tenemos el panel izquierdo, aparece la opción de actividades iniciales, y miremos que a la izquierda tiene un ángulo apuntando hacia abajo, quiere decir que ya está desplegada la opción y nos muestra su contenido. Y de manera similar, en el panel central se observan las actividades iniciales, las 3 que se enunciaron, y para acceder simplemente se aplica clic en el nombre de cada una de ellas. Supongamos que yo aplico clic en el foro social, entonces me lleva a la siguiente interfaz. En esta interfaz encontramos de que en la parte superior nos va mostrando el camino que se va recorriendo al interior de la interfaz. Está seleccionado en el panel izquierdo las actividades iniciales, pero como ingresamos al foro, miren que aquí ya aparece resaltado foro social, y en el panel central aparece el encabezado del foro, la apertura del foro, cómo participar en el foro social. Entonces vemos que ahí está la participación del instructor, dice las participaciones que se hayan tenido. Para ingresar simplemente se aplica clic aquí en cómo participar en el foro social, y esto nos va a desplegar la siguiente interfaz, donde nos muestra el contenido, la presentación del instructor, haciendo la invitación para que cada uno de los participantes se presente. Ustedes para participar aplican clic aquí en este botón de responder, se despliega un espacio similar, ustedes lo diligencian y al finalizar clic en el botón verde que dice enviar al foro. Y de esta manera se realiza la participación en ese foro social. Esta es una descripción más que todo orientada a estas personas nuevas que llegan a trabajar por primera vez con este LMS Sayuna. Continuando, nos vamos ahora para la actividad de aprendizaje número 1. La actividad tiene por título Conceptos y Fundamentos Generales de Programación y está programada para desarrollarse entre los días 17 al 23 de septiembre. El resultado de aprendizaje propone conocer los conceptos generales de la programación de acuerdo con la tecnología. La actividad está conformada por la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es ese documento más importante que todo aprendiz debe conocer al momento de iniciar el desarrollo de cualquiera de las actividades dentro de la formación en el SENA. ¿Por qué razón? Porque es que la guía contiene toda la información necesaria y relacionada con el desarrollo de las actividades. Habla acerca de la temática que se debe abordar, habla de las actividades de contextualización que se deben enfrentar y desarrollar. Luego vienen las actividades de aprendizaje, donde nos hacen una descripción completa de esas evidencias que se deben construir, cómo construirlas y cómo presentarlas. Además, dónde publicarlas. De ahí la importancia que reviste este documento. Y es responsabilidad de cada uno de los aprendices conocerlo al detalle. Luego viene el material de formación y el material complementario,
no es más que la temática que se debe abordar para el estudio en el desarrollo de la actividad. La sesión en línea es un espacio de encuentro entre los participantes. No es obligatorio asistir a ella, es opcional. Y debemos recordar de que cada sesión en línea que sea emitida, siempre se deja la grabación para que ésta pueda ser visualizada por los participantes en cualquier momento y conocer lo que se haya trabajado al interior de la sesión en línea. Viene las evidencias. Recordemos que para la actividad de aprendizaje 1 tenemos 3 evidencias, que son la evaluación de fundamentos de programación, el foro temático acerca de la apropiación de técnicas y la evidencia del producto con los ejercicios de secuencias básicas. Esta tercera evidencia tiene un instrumento de evaluación asociado. Ampliando las evidencias, encontramos que la evaluación de fundamentos de programación es una prueba que consta de preguntas con calificación automática y se espera que sea abordada luego de la realización del estudio de los materiales de formación. La prueba tiene disponible 3 intentos para aquellos que no lo aprueban al primero, puedan hacer a un segundo, un tercero, y si de pronto algún aprendiz requiere un intento más adicional, me lo hace saber a través del foro de dudas e inquietudes y yo les habilito intentos adicionales, no tengo ningún problema. La actividad de aprendizaje en evidencia 2, foro temático, apropiación de técnicas. El foro es una evidencia de desempeño en el cual cada aprendiz debe tener 3 interacciones, 3 intervenciones. La primera de ellas dando respuesta a las preguntas orientadoras y las otras 2 realizando la interacción con los demás participantes, visualizando estos comentarios que ellos hacen y de alguna manera lo completándolo, ampliándolo o refutándolo, eso sí, utilizando un lenguaje apropiado. Las preguntas orientadoras son las siguientes. La primera de ellas propone o establece cuál o cuáles son los productos del análisis del problema. Esto dando respuesta, digamos, al estudio de esos materiales que ya se deben haber realizado. Luego, la segunda pregunta, ¿cómo se verifica la validez de un algoritmo? O sea, ¿cómo se verifica la validez de la solución a uno o a un problema de lógica? Entonces, la tercera, describa completamente cómo se realiza la prueba de escritorio. Recordemos que, si no lo sabemos, la prueba de escritorio es un procedimiento manual que nos permite verificar la validez de una solución lógica frente a un problema. Y como cuarto se pide que se publique la prueba de escritorio escrita a puño y letra, o sea, a mano, legible, utilizando la tabla propuesta, la que aparece a continuación en la siguiente diapositiva. Y esa prueba debe ser elaborada con base en ese algoritmo que te va a mostrar también o que aparece ahí dentro de la guía. Este es el algoritmo. Ahí tenemos un algoritmo que tiene un conjunto de instrucciones a las cuales se le debe hacer seguimiento a través de la prueba de escritorio realizada de forma manual a puño y lápiz, a puño y letra. Ustedes toman un papel y con un lápiz dibujan la tabla y empiezan allí a realizar la prueba de escritorio y al finalizar le toman la foto y esa foto es lo que ustedes van a publicar como evidencia de participación en esta última pregunta orientadora de la realización de la prueba de escritorio. Para la prueba de escritorio vamos a utilizar este formato que se propone. Es una tabla que tiene 3 columnas grandes. A la izquierda la de datos de entrada, a la derecha la de datos de salida y en el centro un espacio para describir allí lo que son las constantes, las variables y las expresiones, de modo que se pueda ir mostrando el comportamiento de cada una de las instrucciones del algoritmo a medida que se va pasando paso a paso por cada una de ellas, de manera secuencial y ordenada.
desde arriba hacia abajo. Entonces, esa es la invitación. Pasamos ahora a la actividad de aprendizaje 1, evidencia 3, producto, acerca de unos ejercicios de aplicación de secuencias básicas. Dice, para cada uno de los ejercicios se deberá realizar el análisis del problema identificando las entradas, los procedimientos y las salidas. Segundo, escribir el algoritmo o diagrama de flujo de datos según el enunciado. Y tercero, realizar la prueba de escritorio utilizando el formato establecido para el curso. Este es el formato nuevamente. Hay que recalcar sobre él. Se requiere la utilización de él. Si me hacen, o sea, si en el momento de revisar la evidencia yo no encuentro los elementos que se están pidiendo, quiere decir que la evidencia no está completa y será devuelta luego de la retroalimentación para que sea ajustada por parte de cada uno de ustedes. Más adelante, por allá en la parte de conceptualización, haremos una demostración de cómo se realiza la prueba de escritorio para que aquellos que no lo sepan, entonces conozcan cómo es el procedimiento y empiecen a trabajar de esta manera. Enunciados. Tenemos ahí los enunciados sobre los cuales se debe desarrollar la evidencia. El primero de ellos propone escribir un algoritmo que imprima en la pantalla su nombre completo y la ciudad donde se encuentra. Para ello se debe hacer o dar aplicación a esos requerimientos o a esas técnicas que se proponen dentro del desarrollo de lo que es la actividad. Segundo, escriba un algoritmo que lea a través del teclado su nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. Que estos datos sean almacenados en variables y que se imprima a través de la pantalla el título agenda personal y el contenido de todas las variables. Tercero, escriba un diagrama de flujo de datos para resolver el siguiente requerimiento. Dice, se debe leer a través del teclado el nombre, empresa, cargo y fecha de cumpleaños de un trabajador. Almacene los datos en variables e imprima a través de la pantalla el mensaje sociales y el contenido de las variables con el nombre del trabajador y la fecha de cumpleaños y el cargo. Como cuarto, se propone escribir un diagrama de flujo de datos para resolver la siguiente solicitud. En una tienda se recibe una lista de mercado de 5 productos y para ello se lee el nombre de cada producto y la cantidad del producto, datos que deben ser almacenados en las variables llamadas producto 1, cantidad 1, producto 2, cantidad 2, puntos suspensivos, producto 5, cantidad 5. Luego debe asignar el precio a cada uno de los productos, el precio de cada uno de los productos a las variables precio 1, precio 2, puntos suspensivos, precio 5. Luego dice los precios son 23.500, 12.830, 5.410, así, 7.650 y 19.230. Además, debe calcular el costo total de cada producto multiplicando la cantidad del producto por el respectivo precio de la siguiente manera, de punto y coma. Costo 1 debe ser igual a cantidad 1 por precio 1. Y además calcule el costo total de la compra y el resultado debe almacenarlo en la variable costo del mercado. Dice ahí, imprima a través de la pantalla el contenido de cada uno de los productos almacenados en las variables y el costo de cada producto. También el mensaje total compra y el contenido de la variable costo del mercado. Entonces, esos serían los 4 problemas a resolver. Miren que para cada uno se pide una técnica de solución diferente.
En los dos primeros se pide algoritmo, en los dos segundos se pide diagrama de flujo de datos, utilizando la simbología establecida a través de la norma ANSI, que al final del curso, por ahí en la parte de conceptualización, también la vamos a mostrar. Y se debe hacer una correcta aplicación de la simbología. Tengan en cuenta que se debe aplicar la simbología de manera correcta. Si me escriben un diagrama que no tenga aplicación correcta, igualmente no es aceptado y deberá ser ajustado por el aprendiz. Presentación de la evidencia. Dice que para la presentación de la evidencia, elabore un informe que contenga los aspectos formales como portada, descripción de cada ejercicio, o sea, el enunciado, análisis realizado frente a cada uno de los ejercicios, solución presentada de cada ejercicio de acuerdo a lo solicitado en cada uno de los enunciados, o sea, la solución en algoritmo o en diagrama de flujo de datos. Luego viene la prueba de escritorio de la solución de cada ejercicio y por último la conclusión. Todo esto contenido del informe. Y como evidencia van a publicar el informe que van a construir con la solución de esos ejercicios. Continuando, entonces nos vamos para el instrumento de evaluación. Esta última evidencia tiene asociado un instrumento de evaluación que ya lo vamos a visualizar. El instrumento de evaluación es un documento que los instructores utilizamos para la validación de lo que son las evidencias de producto y también para algunas evidencias de desempeño. Es un documento formal. Ahí aparece en pantalla. Vamos a hacer un repaso de todo el contenido. Tiene por título el logo del SENA y el nombre del documento, instrumento de evaluación. Luego vienen los datos generales. En los datos generales encontramos toda la información relacionada con el programa. Está el nombre del programa, metodologías de la programación de sistemas informáticos, el resultado de aprendizaje, conocer los conceptos generales de la programación de acuerdo con la tecnología. A continuación, la actividad de aprendizaje, conceptos generales de programación y cuarto, la evidencia, actividad de aprendizaje, una evidencia 3, informe, ejercicios de aplicación de secuencias básicas. Como criterios de evaluación, tenemos los siguientes criterios. Identifica las funcionalidades de los elementos que conforman una computadora para conocer su interpretación y ejecución de los programas. Y habíamos dicho al inicio que es desde el punto de vista funcional, o sea, la manera como la computadora lee la información, la manera como la computadora procesa la información, la manera como la computadora muestra la información o le imprime los resultados. Entonces tenemos allí cómo es ese comportamiento, cómo es el uso de las variables. ¿Qué son las variables? Las variables no es más que espacios de memoria donde se almacenan los datos, a los cuales nosotros debemos asignarle un nombre para poder identificarla. Entonces, esas son las variables. Y mostrar el comportamiento al interior de cada una de las instrucciones que conformen la solución. Nos vamos entonces para la lista de chequeo. La lista de chequeo lo que busca es validar la aplicación de los indicadores de logro en la evidencia. Entonces tenemos ahí que esta lista de chequeo está conformada por 5 columnas. A la izquierda aparece un consecutivo, luego la columna de indicadores de logro, luego las columnas de cumplimiento, cumple o no cumple, y un porcentaje asociado a cada indicador de logro. Primero, empecemos con esos indicadores de logro. Se evidencia la realización del análisis del problema, identificando entradas, procedimientos y salidas. Eso para cada uno de los problemas o de cada uno de los ejercicios propuestos para el desarrollo de la actividad. Tiene una valoración de 15%. Segundo, define los identificadores requeridos para la solución a cada ejercicio propuesto a través de la guía de aprendizaje.
tiene una valoración de 15%. Si cumple, se coloca una X en la columna de sí, si no, se coloca la X en la columna de no. Tercero, escribe el algoritmo o diagrama como solución funcional a cada ejercicio propuesto. Valor 20%, se coloca la X en la respectiva columna. Cuarto, realiza la prueba de escritorio que permita verificar la funcionalidad de la solución a cada uno de los ejercicios propuestos. Tiene una valoración de 20%. Luego tenemos el informe cumple con los aspectos formales como requisito, extensión y formato establecidos como portada, introducción, evidencia y conclusiones. Ese es todo el contenido del informe. Tiene una valoración de 15%. Y sexto, la entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma de actividades. Entonces, luego de revisar la evidencia y como se colocan X, se suman las X que estén en la columna de cumplimiento. Si el porcentaje correspondiente a esa suma me da 70 o superior, quiere decir que la evidencia es aprobada. Si ese porcentaje es inferior a 70, de todas maneras, de esos indicadores de logro que no se cumplieron aquí en la parte inferior, se hace una descripción de ellos para mostrarle al aprendiz en cuáles no se tuvo, digamos, cumplimiento, para que él lo identifique, lo reconozca, realice los ajustes y vuelva a publicar la evidencia con el objetivo de que se alcance su aprobación. Y aquí en la parte final se coloca el juicio evaluativo según corresponda. Aprueba si se tiene un porcentaje igual o superior a 70 o no aprueba si se tiene un porcentaje menor a 70. Recordemos, si el porcentaje del juicio evaluativo de la evidencia es menor de 70, deberá ser retomada por el aprendiz, realizar los ajustes correspondientes con relación a la temática, si es necesario volver a hacer el estudio del material, hay que volverlo a hacer, profundizar, completar la evidencia y volver a publicarla. Y hasta ahí el contenido de lo que es el instrumento de evaluación. Me regreso para la presentación. A continuación, los recursos y herramientas asociados para el desarrollo de la actividad. Tenemos que se habla de el DFD, PCI, Lucidchart, Flowchart. Son herramientas de software que nos permiten a nosotros emular o simular la construcción de la solución a través de diagramas de flujo de datos o de algoritmos, dependiendo de la herramienta que se elija. Particularmente me inclino por el DFD, es una herramienta sencilla, muy versátil, muy funcional y que le permite, digamos, una buena asimilación de la aplicación de esos conceptos que se proponen como desarrollo de la actividad. Luego viene el procesador de texto, el LMS Sayuna, la guía de aprendizaje, el material de formación y complementario y el instrumento de evaluación. Todos como recursos asociados para el desarrollo de las actividades o de esta actividad de aprendizaje número 1. La guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje, ya les dije cuál era la importancia de la guía. No la voy a mostrar aquí porque es responsabilidad de cada uno de los participantes conocerla al detalle. Por eso hago referencia a ella. Porque cada uno debe conocer su contenido de manera detallada y ampliada. Porque de ello depende el objetivo, el logro del objetivo. O sea, tener un buen desarrollo en las actividades como tal. Por eso no la voy a publicar. Continuando, nos vamos ahora para un espacio de conceptualización. Pero antes de iniciar voy a hacer una pausa de 2 minutos.
Vamos a retomar entonces. Opa, se me quedó. Vámonos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Conceptualización. Dentro de la conceptualización, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar describiendo el proceso de desarrollo del software. Esto desde el punto de vista conceptual. Dice que las actividades del proceso de desarrollo del software son todas las que aparecen ahí. Documentación, luego viene identificación del problema, análisis del problema, representación del problema, validez de la solución. Después de haber pasado estos aspectos, viene lo que es codificación en un lenguaje de programación, verificación del código fuente, depuración, y cuando ya todo esto está recorrido, esa solución se lleva a producción. La producción es ponerlo a disposición de los usuarios para que lo ejecuten y realicen las tareas para las cuales está elaborado. Y viene la etapa de mantenimiento. La etapa de mantenimiento consiste en revisarlo periódicamente, ver que cumpla la funcionalidad y dependiendo de lo que se encuentre, volver a repetir el ciclo. Entonces, el desarrollo de software está inmerso en un ciclo que se llama así, el ciclo del desarrollo del software. Como información relacionada con el curso, lo que aparece resaltado en color negro ahí. Estos 4 aspectos. Más que los 4, 5, empezando por la documentación, porque la documentación nos habla específicamente del problema que queramos resolver. Entonces, como aplicación al interior del curso, vamos a tener estos aspectos. A partir de un problema, identificar ese problema, conocerlo, luego realizar el análisis, a continuación, construir la representación de la solución a través de un algoritmo o de un diagrama de flujo de datos y luego validar esa solución que se obtuvo. Entonces dice aquí, identificación de un problema. Consiste en recibir o seleccionar una situación en un contexto determinado, o sea, un problema. Y dice, cuando se inicia la lógica de programación, comúnmente se hace uso de situaciones matemáticas, dado que es más fácil su representación. Entonces, por eso se soluciona ese tipo de problemas. Luego viene lo que es el análisis del problema. ¿En qué consiste el análisis? Consiste en identificar cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y cuáles son esos procedimientos que yo debo aplicar a partir de las entradas para obtener las salidas. ¿Y qué son las entradas? Dice que las entradas son la materia prima, dice que son los datos o son los valores iniciales proporcionados desde el enunciado del problema y pueden estar presentes o pueden ser leídos o pueden ser supuestos. Se conocen como datos de entrada. Esas son las entradas. Luego vienen las salidas. Dice que las salidas son los productos o resultados esperados que se obtienen a partir de las entradas y la aplicación de los procedimientos que se realice sobre las entradas de datos. Sobre las entradas obtiene o entrega los datos de salida. Entonces ahí tenemos las entradas y las salidas. Las entradas son los insumos, las salidas son los resultados. Pero para llegar desde las entradas o insumos a las salidas hay que aplicar unos procedimientos. Entonces, esos procedimientos son esas tareas que yo debo realizar, esas acciones que yo debo realizar, que yo debo aplicarle a las entradas, a los datos, con el objetivo de obtener esos resultados. Entonces dice ahí que procedimientos son las acciones que se aplican para obtener los productos y resultados a partir de los datos de entrada. Y de pronto agregar ahí, no solo de los datos de entrada, sino de otros supuestos que yo puedo realizar.
Entonces, dichas acciones pueden ser asignaciones, operaciones simples y o compuestas, cálculos. Bueno, miren que ahí al frente de cada concepto, de cada término, yo escribo en color azul algunos símbolos. Por ejemplo, para las asignaciones, yo ahí estoy mostrando el signo igual y la flecha apuntando de derecha hacia izquierda. Como operaciones simples y o compuestas, hablo de expresiones que van a estar escritas dentro de paréntesis. Como cálculos, vamos a poder utilizar esa simbología de la aritmética, el signo más, el menos, el por, la división, la función módulo, etcétera, que nos permitan realizar operaciones básicas sencillas. Y también más adelante vamos a trabajar con lo que son las comparaciones, utilizando los comparadores que están ahí, mayor que, menor que, igual, diferente o no igual. Y procedimientos repetitivos, que eso los abordaremos en las actividades 3 y 4. Entonces dice representación, o sea, cómo se representa la solución a un problema a través de la lógica. Se representa de una de dos maneras. Dice la representación al problema, la representación de la solución a un problema a través de una sucesión finita de pasos ordenados lógicamente que tienen las siguientes características. Y en este caso estamos hablando del algoritmo. Yo la solución a un problema lo puedo representar a través de un algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Es la representación de la solución a un problema a través de una sucesión finita de pasos ordenados lógicamente. Cuando hablamos de ordenados lógicamente, estamos haciendo referencia a esa lógica natural que tenemos las personas. O sea, a la lógica natural de cómo suceden los eventos en la vida real. Y que tienen las siguientes características. Un algoritmo siempre debe tener un inicio y un final y se debe ser explícito, o sea, escribir las palabras ahí. Miren que ahí dice inicio y abajo dice final. Debe ser ordenado lógicamente, o sea, que los pasos tengan un orden lógico adecuado a esa lógica natural de nosotros los humanos. Debe ser definido. Definido significa que cada sentencia, cada instrucción debe ser única, no debe ser ambigua. O sea, que no debe tener doble sentido ni doble significado, no. Debe tener un único significado. Y debe ser realizable o entendible. Cuando decimos realizable o entendible, quiere decir es que yo lo pueda solucionar utilizando solamente papel y lápiz. Si lo puedo hacer o si lo puedo resolver utilizando papel y lápiz, quiere decir que le puedo enseñar a la computadora a que también lo haga. Y abajo dice solucionable manualmente a través de la prueba de escritorio. Representación del algoritmo. Dice que todo algoritmo debe ser finito. Esto quiere decir que debe tener un número limitado de instrucciones lógicamente ordenadas y enmarcadas dentro de un identificador de inicio y un identificador de final. Toda instrucción debe ser entendible, claramente definida y sin ambigüedad, o sea que solo debe tener un significado. El algoritmo debe ser validado manualmente, o sea que con solo papel y lápiz se pueda realizar el seguimiento a cada una de las instrucciones desde el inicio y hasta el final, de manera secuencial y una a una hasta obtener el resultado esperado. Y lo más importante, en presencia de diferentes valores o datos de entrada, de modo que se pueda validar todas las alternativas posibles para obtener todos los resultados esperados. Pasamos ahora a lo que sería la representación de la solución a un problema de lógica a través de un diagrama de flujo de datos. Dice que el diagrama de flujo de datos es la representación gráfica de la solución a un problema a través de símbolos con significado.
En otras palabras, es la representación gráfica de la solución al problema utilizando la simbología de la norma ANSI. Y es lo que tenemos en pantalla. Ahí tenemos todos esos símbolos que corresponden a la norma ANSI. Cada uno tiene un significado específico. Cada uno por sí solo ya significa algo que es entendible para el ámbito de la lógica. Por ejemplo, el primer símbolo, que es como un círculo aplanado, se utiliza para el inicio y el final de la construcción de un diagrama de flujo de datos. Luego, descendiendo, hay un paralelogramo, hace referencia a una entrada general, quiere decir que eso significa que se están leyendo datos. Solo símbolo significa leer datos. El tercer símbolo descendiendo dice entrada por teclado, entonces es equivalente al anterior. El anterior es una entrada general, se está leyendo datos a través de cualquier dispositivo. El tercer símbolo significa que se está leyendo datos a través del teclado. Me voy a saltar esos que siguen, el que sigue, el cuarto, me voy para el quinto. El quinto es un rectángulo e indica que se está realizando una secuencia básica de asignación o de operación aritmética. Eso es lo que significa. Indica una acción o una instrucción general que debe realizarse el computador, pero está orientado a las asignaciones y o operaciones aritméticas. Luego el sexto son unas flechas que indican el flujo. Siempre el flujo va a ser top-down, o sea, de arriba hacia abajo, y en algunas ocasiones especiales puede ser horizontal. Eso es lo que indica la flecha. Me voy a saltar el que sigue, el que sigue, el que sigue, y me voy en la columna de la derecha al tercer símbolo que dice salida impresa. Quiere decir que ese símbolo equivale a una hoja de papel rasgada y quiere decir que se imprime a través de la impresora. El cuarto símbolo también es una salida, pero esta vez es a través de la pantalla. Entonces, por ahora esos son los símbolos que vamos a utilizar al interior del uso de secuencias básicas. El inicio y final, la entrada por teclado, la acción de proceso general y la salida por pantalla. Vamos a utilizar solo esos símbolos por simplicidad. Esto dentro del desarrollo de lo que son las actividades 1 y 2. Ya para la 3 y la 4 se involucran otros símbolos, pero por ahora nos quedamos con esos de obligatorio cumplimiento. Dice estrategia de solución al problema, un recorderis. Se parte del problema, luego viene lo que es la identificación del problema. Esa identificación consiste en entender ese problema claramente, entenderlo en la cabeza, o sea, apropiarlo, saber qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos están pidiendo, y a partir de ahí yo empezar a idear cómo es que lo voy a resolver. Luego viene el análisis, que es identificar exactamente cuáles son las entradas, cuáles son esos procedimientos que debo aplicar y cuáles son esas salidas que debo proporcionar. Luego viene la construcción de la solución, que yo ya habiendo identificado y analizado el problema, pues puedo escribir la solución, ya sea a través de un algoritmo o ya sea a través de un diagrama de flujo de datos. Y cuando ya tenga construida la solución, pues fácil. Lo único que me queda es validar. Validar es hacer la prueba de escritorio para ver si esa vaina sí es funcional o no. Batería. Conectado. Continuando. Entonces tenemos ahí de nuevo las secuencias básicas más ampliadas. Tenemos que la asignación, ¿qué es asignar? Asignar es entregar un valor a una variable. Y ese entregar un valor a una variable se puede realizar a través de la flecha apuntando de derecha a izquierda o a través del símbolo igual.
pero funciona de manera similar, de derecha a izquierda. O también se puede representar utilizando la palabra asignar. Y tenemos ahí dos ejemplos. A una variable llamada num le estoy asignando el valor de 5. Eso es lo que está sucediendo aquí. A la variable num se le asigna el valor de 5. Funciona de derecha hacia la izquierda. Así funcionan las asignaciones en la memoria de la computadora, de derecha a izquierda. Tenemos otro ejemplo. A una variable llamada num se le está asignando esta constante que está aquí. Lo que está entre comillas es una constante, o un literal, o un enunciado. Entonces, le estamos asignando la palabra Ana a la variable nombre. Y funciona de esta manera, de derecha hacia la izquierda. Lo mismo, 5, de derecha asignado hacia la izquierda. Y pueden utilizar cualquiera de los símbolos. La flecha, el igual o la palabra asignar. Yo para los dos ejemplos utilicé la flecha, pero tranquilamente pude haber utilizado el símbolo igual. Es exactamente lo mismo. Las siguientes secuencias básicas. Las siguientes secuencias básicas son las operaciones aritméticas. Como operaciones aritméticas podemos utilizar todas las que aparecen ahí, las básicas. Suma, y se puede utilizar la palabra suma o el símbolo de la suma. La palabra resta o el símbolo de la resta. La palabra división o el símbolo de la división. La palabra multiplicación. Aquí el símbolo de la multiplicación es el asterisco. Se puede utilizar la función módulo y se puede utilizar la palabra módulo, el símbolo de porcentaje o la palabra mod. Cualquiera de los tres. Todos me hacen referencia a la aplicación de esa función mod. ¿Y qué es mod? Mod es que nos entrega la parte entera de la división. El residuo, no me acuerdo, módulo. Así, el residuo de la división entera. Otras secuencias básicas es la lectura de datos. Y la lectura de datos hace referencia, la vamos a utilizar así solamente. Vamos a suponer que dentro del curso todo lo que se lea va a ser a través del teclado. Ya, para facilidad. Todo lo que se lea a través del teclado. Y para leer, pues tenemos ahí un ejemplo. Yo aquí le estoy diciendo lea num. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo funcionalmente que reciba un número a través del teclado y lo almacene en la variable num. Eso es lo que hace ese procedimiento o esa secuencia básica que yo tengo escrita ahí, lea num. Entonces, leer un número, pero leer un número consiste en eso, en recibir el número a través del teclado y almacenarlo, en este caso, en la variable num. Tenemos otro ejemplo ahí. Lea edad. Se puede escribir lea o leer, cualquiera de las dos que sea perteneciente al verbo de leer. Te dice, yo ahí escribí lea edad. ¿Qué estoy haciendo funcionalmente? Le estoy diciendo que lea el valor correspondiente a una edad a través del teclado y que lo almacene en la variable edad. ¿Y dónde están las variables? Dijimos que las variables son espacios de memoria a los cuales se les asigna un nombre para poder nosotros identificar esos datos que tenemos allí y poder utilizarlos en las operaciones. Luego nos vamos para otra secuencia básica que es la impresión, o también conocida como la salida de datos. Y vamos a asumir que para este curso la salida de datos va a ser a través de la pantalla. Entonces ya hemos tomado o asumido dos posturas, que toda la entrada de datos va a ser a través del teclado y que toda la salida de datos va a ser a través de la pantalla. Esto para proporcionar facilidad, simplemente. Entonces tenemos como impresión de datos salida por pantalla. Y para mostrar por pantalla, ¿cómo hacemos? Le decimos así, imprima, y a continuación lo que se quiere imprimir. En este caso le estoy diciendo que imprima el contenido
de una variable llamada num. Yo podría tener otras formas de impresión. Yo le puedo decir por aquí que imprima, y voy a colocar entre comillas, el día está soleado, cierro comillas. Entonces en la pantalla va a aparecer justamente lo que aparezca dentro de comillas. Las comillas no se visualizan. Voy a ponerle color azul así. Ahí tenemos entonces otro ejemplo. Imprima, el día está asoleado. Está soleado. Esa sería otra forma de imprimir. Yo también, otro ejemplo, le puedo decir, imprima 20. Estoy diciendo que, ¿qué escribí yo ahí? Estoy diciendo que en la pantalla aparezca el número 20. Yo los números los puedo, imprimir sin comillas. Yo ahí le estoy diciendo que imprima el 20, el número 20 a través de la pantalla. Ahora, si yo hiciera esto que voy a mostrar a continuación, ya me puse esto claro. Imprima, entre comillas, 20. Entonces le estoy diciendo que imprime en la pantalla el símbolo del 2 y el símbolo del 0. Visualmente se verían iguales, pero significativamente son cosas diferentes. Aquí sería un valor numérico, aquí sería el símbolo del 2 y el símbolo del 0, para que aprendamos a diferenciar. Pasamos ahora al concepto de lo que es prueba de escritorio. La prueba de escritorio es un procedimiento manual que consiste en realizar un seguimiento paso a paso a un algoritmo o a un diagrama de flujo de datos, registrando en una tabla el resultado de ejecutar cada una de las secuencias del algoritmo o del diagrama. Se debe registrar el comportamiento de cada una de las variables e identificadores, los datos de entrada, los datos generados, el comportamiento de las variables, el resultado de los procedimientos y cálculos en cada pasada y los datos de salida. ¿Qué quiere decir? Es que en la tabla yo voy a representar exactamente todo lo que sucede al interior de la solución. Eso es lo que significa. Y para ello, utilizaremos esta tabla o esta estructura de la tabla que nos permita, digamos, ir registrando ese comportamiento de esos elementos que acabamos de describir. ¿Cuáles elementos? Todos los que hagan parte de la solución, ya sea a través del algoritmo o a través del diagrama de flujo de datos. Y vamos a ilustrarlo haciendo un ejercicio. Ahí tenemos un enunciado. Ese enunciado dice, se desea un algoritmo. Entonces, mire que ya nos dijeron algoritmo en este caso. Se desea un algoritmo que lea dos números, los multiplique, halle el doble del segundo número leído y que imprima los números y el resultado de las operaciones. Vamos a volverlo a leer despacio y a introyectarlo, a introducirlo en nuestro cerebro, a comprenderlo completamente. Se desea un algoritmo que lea dos números. Ya le estamos diciendo que lea dos números, o sea, va a ir al teclado a leer dos números y esto me está sugiriendo que si voy a tener dos números, por ende debería tener dos variables, una para cada número. Luego me pide que multiplique los dos números. Yo voy a multiplicar dos números y eso me va a producir un resultado. ¿Qué me sugiere ese resultado? Que debo tener una tercera variable para almacenar ese resultado. Es como lo más lógico. Entonces, leo dos números y los multiplico. Los dos números los guardo en variables
El resultado de la multiplicación de los dos números lo guardo en otra variable. Listo. Luego dice, halle el doble del segundo número leído. ¿Qué me está diciendo? Que coja el segundo número que lo tengo en una de las variables y lo multiplique por su doble. Por su doble es por 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si voy a tener esa otra multiplicación, el número multiplicado por 2, eso también me produce un resultado y ese resultado yo lo debo almacenar en otra variable. Ahorita le ponemos nombres a esas variables. Y después me dicen, imprima los números, o sea, que imprima los dos números que leyó, el contenido de las dos variables y el resultado de las operaciones. O sea, el resultado de la multiplicación de los dos números y el resultado del segundo número multiplicado por su doble. Eso es lo que me piden. Entonces miren que ya tengo analizado de cierta manera todo lo que nos está proporcionando ese algoritmo, ese enunciado. Nos dice que le damos dos números. ¿Qué hacer con los números? Hay que multiplicarlos. Ese es un procedimiento. ¿Qué hacer con qué otra cosa hay que hacer? Hay que multiplicarlo por su doble. Otro procedimiento. Hay que imprimirlo. Otro procedimiento. Pero la lectura es otro procedimiento. Todos son secuencias básicas. Me fui. Entonces vamos a aplicar este procedimiento para la solución del problema. A partir de la solución, entonces, identificar el problema, entenderlo, ya lo hicimos, ya lo comprendimos. Luego viene el análisis. Hay que identificar exactamente cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y cuáles son esos procedimientos que yo debo realizar. Y luego, después de que hagamos eso, lo vamos a representar a manera de algoritmo y de posterior vamos a hacer la prueba de escritorio. Ahí tenemos la parte de identificación del problema. Entonces me están diciendo, como entradas hay que leer dos números y esos números yo los voy a guardar en dos variables. Esas dos variables, en este caso, yo las llamé X y Y. O sea, en la variable X guardo un número, en la variable Y guardaré otro número. Procedimientos. Me piden que haga una multiplicación, que multiplique el primer número por el segundo. Ahí los tengo, X multiplicado por Y. Y ese resultado yo se lo asigno a una variable que voy a llamar producto. También me piden que el segundo número lo multiplique por su doble, o sea, por 2. Ahí lo estamos haciendo. Y que ese resultado lo almacene en otra variable. En este caso, lo estoy almacenando en una variable llamada doble. Bueno, aquí voy a tener el producto de los números y el resultado lo almacenaré en la variable producto. Aquí tengo el doble del segundo y el resultado lo almacenaré en esta variable llamada doble. El enunciado me pide también que imprima. ¿Que imprima qué? Que imprima los números. Y los números están guardados aquí en X y en Y. Entonces aquí le estoy diciendo muestre. Muestre es sinónimo de imprimir. Muestre X, lo que leyó. Muestre Y, lo que leyó. Muestre doble, el resultado de esta operación. Y muestre producto, el resultado de esta otra operación. Entonces miren que ahí ya tenemos totalmente identificados esos procedimientos que yo debo realizar, esas secuencias que yo debo aplicar para la solución a este problema. Entonces ahora sí, ya los identifiqué, ya hice el análisis de entradas, procedimientos y salidas. Entonces me voy a construir las soluciones. Bueno, aquí está el análisis ampliado. Como análisis ampliado tenemos ahí definir variables para cada elemento. Ahí tenemos entradas los números, procedimientos, son leer X y Y, que son los dos números.
calcular el producto, X por Y, calcular el doble, Y por 2, salidas, imprimir X, imprimir Y, imprimir producto, imprimir doble. Entonces, este es un resumen de ese análisis que realizamos. Y ahí tenemos ya la representación en algoritmo. El algoritmo siempre empieza con inicio, termina con final. Y de acuerdo al enunciado, el orden lógico para realizar esas instrucciones es este. Lo primero es leer dos números y lo puedo escribir así, leer X, Y, o lo puedo hacer de manera independiente. Leer X, leer Y, lo puedo hacer así, o lo puedo hacer así. Leerlo de a uno, leer X, leer Y, luego a producto lo multiplico, lo obtengo, a producto le voy a asignar el resultado de esto. Multiplico X por Y y el resultado queda almacenado en producto. Luego tenemos de que multiplico 2 por Y y el resultado queda almacenado en doble. Y alguien puede preguntar, ¿y por qué aquí utilizaste la flecha y aquí utilizaste el igual? Porque ambos hacen parte de los símbolos de asignación. Entonces, indistintamente, yo puedo utilizar cualquiera de ambos. O simplemente escribir la palabra asignar, asigne, asigne. Me salté ahí una G. Asigne. Y por 2, asigne, y el resultado queda aquí. Es más ilustrativo utilizar los símbolos, el igual o la flecha, dependiendo, digamos, de lo que tengamos como medio para poder escribir. Nos piden, muestre, 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 mostrar, imprima, muestre sinónimo de imprimir. Yo puedo escribir muestre, mostrar, o puedo escribir imprima. Cualquiera. Imprima X, imprima Y, doble, producto. O los puedo hacer día uno, así como dice la lectura. Yo puedo decir aquí también imprima Y y debajo imprima doble. Los puedo hacer día uno. Todos son válidos. Imprima doble y por último le digo imprima producto. Esta sería otra manera de hacer lo mismo. Ahí tenemos la solución a ese ejercicio. Vamos a hacer la prueba de escritorio. Aquí tenemos el mismo algoritmo. Este es el mismo algoritmo, de manera resumida. Es más, me voy a traer la manera ampliada que tengo aquí atrás y la voy a colocar ahí. Voy a quitar esta. Esta. Ahí lo tenemos. Ampliemos esto un poquitico, o sea, pongámosle más tamaño. Digamos que tiene 18, pongámoslo de 24, ahí cabe, sí, 28 cabe, también cabe 28. Subamos esto para que se visualice todo. Ahí tenemos ese, no, démoslo de 24, que me distorsiona el algoritmo. Ahí sí lo tenemos completo. Bueno, ahí tenemos ese algoritmo y con base en él, pues vamos a hacer la prueba de escritorio. ¿Y qué es la prueba de escritorio? Es un procedimiento manual, un seguimiento que le hacemos a la solución paso a paso para obtener ese resultado.
Entonces, miremos la tabla. La tabla tiene 3 columnas básicamente. Una columna que aquí a la izquierda se denomina datos de entrada. Y ahí yo escribo esos datos que la computadora va a recibir a través del teclado. Entonces, escribí que para una primera pasada va a recibir los datos 3 y -5. Para otra pasada puede recibir 0 y 8. Para otra pasada puede recibir -4 y 20. A la derecha tenemos otra columna que se llama salida, o sea, es la impresora, la pantalla, perdón, donde vamos a mostrar los resultados. Y en el centro tenemos una columna grande que yo la dividí en varias subcolumnas, donde escribí allí esto, las secuencias. Todas las secuencias, todas las instrucciones, para ir mostrando el comportamiento. Entonces, vamos a hacer el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Ejecutar línea a línea como si fuéramos la computadora. Entonces voy a ejecutar esta línea. Cada que ejecute una línea la voy a seleccionar así. Estoy ejecutando la línea, inicio, estoy empezando. O sea, acabo de iniciar de ejecutar el algoritmo. Ya la ejecuté. Estoy en modo algoritmo. Ahora paso a la siguiente línea. Ejecuto esto. Estoy diciendo leer X. Le estoy diciendo a la computadora que lea X. ¿Qué hace la computadora? Va al teclado, recibe un número y lo almacena en la variable X. Entonces, cuando yo le digo leer X o lea X, va al teclado, lee un número y lo recibe y lo almacena en la variable. Leyó el 3, ahí está. Acabo de ejecutar esta línea. Paso a la siguiente línea. Leer Y. ¿Qué hace cuando se le dice leer? La computadora va al teclado, lee lo que sigue y lo almacena en la variable. Uy, se me ha estado con concepto. Lo lee y viene y lo almacena en la variable, en este caso en la variable Y. Ahí lo tiene, -5. He ejecutado esta línea, ahora voy para esta línea. ¿Qué hace esta línea? Le dice que coja el contenido de X, lo multiplique por el contenido de Y. Recordemos que funciona de derecha hacia izquierda. Coge el contenido de X, 3, lo multiplica por -5, que es el contenido de y el resultado de eso lo asigna a una variable que llamé aquí producto, pero no lo escribo completo porque no me cabe ahí, lo voy a llamar pro, así como aquí. Vamos a quitarle aquí esto. Producto. Entonces, multiplica el contenido de X, 3, por el contenido de Y, -5, y el resultado lo almacena en pro. ¿Cuánto da eso? Eso da, esto aquí es igual a -15. 5 por 3, 15. Esto da -15. Quiere decir que la variable pro en la memoria en este momento vale -15. Eso es lo que significa. Y acabo de ejecutar esta línea. Ahora me voy para la línea siguiente. Estoy aquí. Voy a ejecutar esta línea, pero empiezo de empiezo de derecha a izquierda. ¿Cómo así que de derecha a izquierda? Así, el contenido de Y multiplicado por su doble, por 2. El contenido de Y, el -5, por aquí lo tenemos, -5. Esto lo multiplico por 2, que es el doble, y el resultado se lo vamos a asignar a una variable que se llama doble. Ahí lo tenemos, en cupo. Ahí cupo. ¿Qué quiere decir? Que tengo -5 por 2, esto me da -10. Y ese -10 queda almacenado en la variable doble.
Aquí está en la variable doble, que es igual a tener esto. La variable producto es igual a tener esto. Acabo de ejecutar esta línea. Ahora me voy para la línea siguiente. ¿Qué dice la línea siguiente? Le dice, imprima el contenido de X. ¿Cuánto vale X? Vamos a la memoria, X vale 3. Entonces, en la pantalla se imprimió 3. Acabo de ejecutar esta línea. Me voy para la siguiente línea. Ejecuto esta línea. Imprima Y. Entonces, voy a la memoria, Y vale menos 5. Y me está diciendo que lo imprima. Entonces, imprimo Y. Y vale menos 5. Lo puedo ir colocando así o de para abajo, no importa. En este momento no nos interesa cómo, entonces que lo hagamos. Si lo hiciera de para abajo, lo que pasa es que me ocupa mucho espacio. A ver, hagámoslo de para abajo, a ver qué pasa. Voy aquí. Luego, ¿qué me dice? Me dice, imprima el contenido de la variable doble. Entonces voy a la memoria, busco doble. Aquí está la variable doble. ¿Cuánto vale doble? Vale menos 10. Entonces le digo que me imprima menos 10. Acabo de ejecutar esta línea. Luego me dice, me voy a ejecutar esta otra. Me dice, imprima el contenido de la variable producto. Pero yo le cambié el nombre aquí por espacio. Imprima el contenido de la variable pro. Pro es esta variable. Vale menos 15. Entonces quiere decir que aquí en la pantalla me va a imprimir menos 15. Listo. Acabo de ejecutar esta línea. Ahora ejecuto esta. ¿Qué dice? Fin. ¿Qué quiere decir fin? Termine. Entonces, he terminado de ejecutar ese algoritmo. Ya terminé. Hice una pasada por todas las instrucciones del algoritmo. Eso es lo que acaba de suceder. Vamos a volver a hacer la prueba de escritorio utilizando otros datos de entrada. Lo hice con 3 y 5, ahora hagámoslo con 0 y 8. A ver qué nos produce. Voy a dejar esto ahí y voy a ir escribiendo aquí debajito. Entonces, como vuelvo a iniciar, inicio, ejecuto esta línea. Estoy en modo algoritmo. Ya la ejecuté, ahora me voy para la siguiente. Leer X. Entonces va al teclado y lee lo que sigue. Puedes hacerlo y lo almacena en la variable X. Pero la X tenía un menos 3. ¿Qué pasa con eso que tenía? Se borra. Ese dato que tenía la variable se borra. ¿Qué quiere decir se borra? Se borra es que lo elimina y queda lo último que se guarde. Por esa razón lo voy a tachar indicando que ese dato se borró y ahora voy a tener un 0. Ah, pero que me quedó tachado. Hay que, este debe quedar bien. Quitémosle el tachado a este. Ahí quedó bien el 0. Acabé de ejecutar esta línea. Me voy para la línea siguiente. Ejecuto esta línea. Leer Y. ¿Qué quiere decir? Que va al teclado, lee lo que sigue, 8, y lo almacena en la variable Y. Entonces se viene por aquí, pongámoslo aquí abajo, 8, y lo que tenía la variable se borra. Por eso lo tacho. Cuando ustedes hagan la prueba, hagan lo mismo. Van tachando para que no se equivoquen. Ya lo taché. X vale 0, Y vale 8. Y voy aquí. Acabé de ejecutar esa línea. Me voy para la línea siguiente. Me dice, multiplique el contenido de X por el contenido de Y el resultado se lo asigna a producto. ¿Cuánto vale X? Vale 0, Y vale 8, 8 por 0 da 0, y el resultado lo almacena en la variable producto. ¿Cuánto da 8 por 0? Da 0. Lo anterior que tenía la variable producto se borra, por eso lo voy a tachar. Y cuando ustedes hagan la prueba de escritorio manualmente en el papel, van tachando por donde pasaron ya. Van borrando lo que ya no sirve. Lo borran de esta manera, tachando. Acabé de ejecutar esta línea. Ahora me voy a ejecutar la siguiente. Doble vale Y por 2.
¿Cuánto vale Y? Y vale 8. Y lo multiplico por 2. 8 por 2, 16. Quiere decir que doble queda valiendo 16. Acabé de ejecutar esta línea. Lo anterior que tenía la variable doble se borra, por eso lo tacho. Dirán, este sí repite, sí, porque es que hay que ser claros con el procedimiento. Entonces, miren que lo que está en esta línea está borrado, ya no existe, existe lo que está en esta línea, es lo actual. ¿Qué sigue? Acabé de ejecutar esta línea, voy para acá. Me pide, imprima el contenido de X. Voy a la memoria, miro X. ¿Cuánto vale X? Vale 0. Entonces, imprima X, quiere decir que en la pantalla se va a imprimir el contenido de X. En este caso es 0. Ejecuto esta línea, paso a la línea siguiente. Me dice, imprima Y. Voy a la memoria, miro Y. ¿Cuánto vale Y? Vale 8. Entonces viene a la pantalla e imprime el contenido de Y. 8. Acabo de ejecutar esta línea. Voy para la siguiente. Imprima doble. Entonces voy a doble. Esta es doble. Contenido de doble es 16. Entonces imprima 16. Acabé de ejecutar esta línea. Voy a la línea siguiente. Imprima producto. Producto es esta variable. El contenido de producto es 0. Yo le digo que imprima producto. 0. Esto es lo que aparecería en pantalla. Acabé de ejecutar esta línea. Sigue esta. Ejecuto esta línea y me dice fin. Termine la ejecución. Y ahí hemos realizado la prueba de escritorio 2 veces. O sea, he tenido 2 pasadas por el algoritmo. Y estos son, y aquí en esta tabla estoy ilustrando el comportamiento de haber pasado 2 veces por ese algoritmo. Aquí hay otros datos, -4 y 20, para realizar una tercera pasada. Pero esa la voy a dejar como tarea para que cada uno de ustedes la haga a continuación y visualice el comportamiento de todas las instrucciones del algoritmo, haciéndole un seguimiento tal cual como yo lo acabo de hacer acá. Y de esta manera ustedes van a ir apropiándose de esas habilidades y destrezas que se necesitan al momento del desarrollo de la lógica de programación. Habiendo hecho esto, continuamos entonces. Otros recursos disponibles. Ahí les estoy entregando unos recursos adicionales. Yo en la publicación de la grabación también publico la descripción de lo que se hizo en la sesión en línea y les dejo la presentación. Entonces ahí van a quedar estos enlaces donde ustedes van a poder acceder a estos otros recursos. El primero de ellos es un video que habla acerca de lo que es el algoritmo, el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Es un video que está en YouTube en esta dirección. El segundo video es un video que habla acerca de la programación desde cero, pero a las personas que están iniciando. Es un video que está en esta dirección. El tercer recurso es un blog, Muro, acerca de aprender a programar. Hay muchos recursos. Entonces, aquí les dejo el enlace para que puedan acceder todos los que sientan la curiosidad de conocer al menos qué nos están proponiendo allá. El cuarto es otro video acerca de la realización de la prueba de escritorio. Otro no, 2, 3 videos. Son publicados en Google, en YouTube. Aquí tenemos uno de los videos, otro de los videos y otro de los videos, que es la manera como ellos realizan las pruebas de escritorio. Aunque solicito que para el curso lo hagamos de esta manera. En las evidencias que se propongan, hagámoslo de esta manera. ¿Por qué? Por la facilidad que se tiene al momento de recorrer cada una de las instrucciones del algoritmo e ir ilustrando el comportamiento de las mismas a través de la tabla.
Y no siendo más, llegamos al espacio de preguntas y respuestas. No hay aprendices todavía, entonces de todas maneras queda la grabación para que pueda ser visualizada posteriormente por todos los aprendices, y se agradece la asistencia y la participación que se puede haber tenido, y vamos a dar por finalizada la reunión el día de hoy. Primero voy a detener la grabación y luego finalizo la reunión. Un feliz